arrendamiento mercantil, para lo cual me he permitido y mi grupo se ha permitido hacer una pequeña introducción de lo que es el arrendamiento mercantil para posteriormente empezar a analizar el caso. Sin más, voy a empezar. Bueno, el contrato de arrendamiento mercantil o leasing se utiliza en el Ecuador desde hace mucho tiempo atrás, habiéndose recogido los principios de su institución y dando un marco legal por primera vez en la Ley del Arrendamiento publicado en 1979. Aquí nos hemos permitido citar a un autor, quien define al leasing como un contrato por el que una de las partes se obliga a adquirir de un tercero determinado bienes que la otra parte la ha elegido previamente contra el pago de un precio mutuamente convenido para su uso y disfrute durante cierto tiempo que generalmente coincide con la vida útil y fiscal del bien. Es decir, el arrendamiento mercantil no es nuevo. Lo que sí es nuevo es el perfeccionismo y sofisticación que han acompañado al mismo, ya que éstas surgieron como respuestas a la necesidad de dar salida a sus productos en las empresas industriales y fabricantes con la dinámica de los negocios que requiere la maquinaria, equipos, vehículos, para poder ser más competitivos en un determinado mercado. Por otra parte, la realidad compleja que hoy vive el Ecuador resulta imprescriptible comprender que toda clase de relaciones jurídicas hoy en día están sometidas a las normas mercantiles a fin de solventar eficazmente los distintos problemas que se suscitan en las relaciones entre particulares. Eso en cuanto a la introducción. Ahora pasaremos a analizar el caso. En primera instancia, voy a analizar lo que es la controversia y las pretensiones para posteriormente dar paso a mis compañeros. El objeto de la controversia en primera instancia es claro que el objetivo de la demanda que interpone la señora Norma Jimena Margarita Contreras Cebaños de Chávez, quien funge como representante legal del Banco Continental en contra de los señores Héctor Germán Acurio Reyes, Lupe María Marín Cañizares y Mario Eduardo Bejarano Fuentes, por la falta de pago de los cánones de arrendamiento mercantil correspondientes al 10º mes, cuyo contrato de arrendamiento fue celebrado el 13 de julio de 1994. Por otra parte, hay que aclarar que el arrendador está en total facultad y derecho, en caso de incumplimiento del contrato, de exigir el total del pago de las letras vencidas y por vencer durante el estipulado en dicho contrato, materia de esta controversia. Ahora, ¿cuáles fueron las pretensiones de la parte actora? La parte demandada exige como pretensión lo siguiente: los pagos de los cánones mensuales del arrendamiento de vengados, así como los intereses moratorios de las rentas vencidas y por vencer, calculado en los términos que se estipulen en la cláusula del contrato. Por otra parte, también exige el valor de la opción de compra inscrito en el contrato de arrendamiento, el valor del IVA más los recargos legales y reglamentarios de cada una de las rentas vencidas y, por supuesto, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados y honorarios profesionales. Por otra parte, la parte demandada aduce las siguientes pretensiones: la nulidad del procedimiento alegando la incapacidad del juzgado, ya que existe una indebida acumulación de acciones en su contra, y también afirma que existe una inconsistencia en la forma en que está planteada la demanda, aduciendo falsedad en los fundamentos de acción, tanto de hecho como de derecho. A continuación doy paso a mi compañera. Gracias. Ahora bien, por otro lado, la presente demanda se fundamenta por la falta de cumplimiento, por el pago de los arrendamientos, debido a que no han pagado los cánones de arrendamiento correspondientes al 10º mes, ya que la prueba refuerza con el acta de inspección judicial practicada en las oficinas del Banco Continental, División
contingencia, donde se establece que los arrendamientos no se han pagado el 10º mes desde el 17 de octubre de 1994 hasta su terminación. Celebrando dicho contrato, Héctor Germán Acuario Reyes y Lupe María Marín Cañizares, el 13 de junio de 1994, inscrito en el registro mercantil el 25 de julio de 1994, ya que establecía un canon de arrendamiento de la suma de 1.714.883 sucres, que se puede decir que en la actualidad vendría a equivaler más o menos como $71 americanos. Por otro lado, también en dicho contrato de arrendamiento, en la cláusula 18ª se establece que el arrendatario tendrá derecho, en caso de incumplimiento del contrato por parte de los arrendatarios, para exigir el pago total de las letras vencidas y a su vez vencer durante el plazo forzoso estipulado. Al igual también, la presente demanda presenta también su motivación, que podemos ver en su expediente, que se motiva de acuerdo a la Ley de Arrendamiento Mercantil, al igual en relación con el artículo 202 del Código de Comercio, lo que establece lo siguiente: la demora en el pago del precio de la cosa comprada, desde que debe verificarse según los términos del contrato, constituye al comprador en obligación de pagar el crédito mercantil de la cantidad que adeuda al vencedor. Si bien es cierto, en ese tiempo no regía el Código de Comercio que ahora existe, pero sin embargo, en la actualidad, en el Código se estipula en su artículo 212. En esta instancia igual se solicita varios puntos que mi compañera va a dar a conocer. Bueno, como pedido concreto en esta instancia, tenemos varios puntos que todos se tratan de cancelar el dinero que se ha invertido. Es así que tenemos el pago de los cánones de arrendamiento, que estos ya han sido calculados según las cláusulas 4ª y 19ª de lo que se estipulan en el contrato. Los cánones de arrendamiento que están por vencerse, los intereses de las rentas moratorias que ya están vencidas y de igual manera las que están por vencerse. El valor de la opción de compra que se encuentra estipulado en el literal A del contrato, el impuesto agregado, así como los recargos legales y la indemnización de daños y perjuicios. De igual manera, solicitan los costos procesales y por último los horarios profesionales. Es así que también tenemos la resolución del juez en la primera instancia. Y bueno, esto se da porque la parte demandada no presenta ninguna prueba al juzgado para poder defenderse, y es por esto que el juzgado aprueba la demanda y dispone al arrendatario que paguen al banco los siguientes valores: los cánones de arrendamiento que están por vencerse, los intereses de las rentas moratorios que están vencidas y igual las que están por vencerse, el valor de la opción de compra, el impuesto al valor agregado y los recargos legales, y el 5% de la liquidación a practicarse por los honorarios del defensor del actor por el trabajo profesional en dicho juicio. Debido a las pruebas presentadas por parte del denunciante y ya que los demandados no han presentado ninguna prueba para su defensa ante los pedidos, la disposición del juez es la correcta, ya que la parte demandada debe pagar lo que se ha estipulado en dicho contrato. Además que también debe correr con los gastos que se han producido por no cumplir con el pago de los cánones que ya han sido establecidos. Buenas noches, mi nombre es Joana Castro y voy a hablar acerca de la segunda instancia. Bueno, la segunda instancia se dio en base a la apelación de la resolución dada en la primera instancia,
ya que el demandado, el señor Héctor Acurio, no estaba de acuerdo con dicha resolución y pidió que ésta sea rechazada. Frente a esta apelación, la parte demandante y la parte demandada en uso de sus derechos se presentan a esta segunda instancia para continuar con el proceso. Las pretensiones de la parte demandante, que es el Banco Continental, pedía que se realice el pago de los cánones mensuales de arrendamiento de vengados y también los que estaban por vencerse, los intereses moratorios de las rentas vencidas y también las que estaban por vencerse, el valor de la opción de compra, el valor del IVA más los recargos legales y reglamentarios de cada una de las rentas vencidas, la indemnización de los daños y perjuicios, las costas procesales, los honorarios profesionales. La parte demandada, representada por el señor Héctor Acurio y demás, solicitaban que la demanda sea rechazada y también que el pago de las costas procesales y honorarios sean asignados a la parte actora del Banco Continental. En cuanto a la fundamentación, las partes en el presente caso se ve diferenciada por una amplia magnitud, siendo la parte actora la que mayores medios posee para dar base a su petición. A continuación se analizan las mismas. Parte actora. El principal fundamento usado por la parte de la división Conti-Licen fueron los contratos de arrendamiento mercantiles de los bienes dados en arriendo y suscrito entre las partes. La parte actora argumentó la obligación contractual entre ellos y el señor Héctor Acurio. Además, y demás involucrados, consistía en la entrega de bienes determinados a cambio de la fijación de un canon de arrendamiento específico. Como se mencionó, 3 fueron los contratos que a continuación son detallados. El primer contrato estaba señalado en 4.396.661.000 sucres por un periodo de 24 meses, que comenzaría el 17 de enero de 1994. Este debía pagarse por adelantado el 17 de cada mes. El segundo contrato estaba señalado en 1.714.800 sucres mensuales por un periodo de 24 meses. Este comenzaba a partir del 14 de junio de 1994 y debía pagarse por adelantado el 14 de cada mes. Y el tercer contrato era de 2.955.300 y debía pagarse por un periodo de 24 meses a partir del 25 de noviembre de 1994 y debía ser pagado por adelantado el 25 de cada mes. En todos estos contratos existían cláusulas a la que las partes debían sujetarse. Entre las utilizadas como fundamento se encuentran: cláusula cuarta. Esta estipulaba la obligación de los arrendatarios de pagar los intereses generados por mora en la cancelación de las rentas. Cláusula 19. El sometimiento de las partes al mecanismo de tasas reajustables previstos por la Junta Monetaria, que básicamente ubicaba a los arrendatarios en una posición de sometimiento frente a las variaciones de la tasa positiva referencial cada 180 días. Y por último, y en conjunto, las cláusulas cuartas, 18ª y 21ª, que estipulaban que en el caso de incumplimiento contractual por parte del arrendatario, el contrato pudiera ser terminado y una indemnización sería elegible por el arrendador, debido a los daños generados en su contra por dicho incumplimiento. Asimismo, la parte actora supo demostrar y agregar al proceso los incumplimientos incurridos de renta por la parte demandada, terminando así su fundamentación, logrando generar un nexo causal
entre el contrato de arrendamiento, la obligación pactada y la falta incurrida. Por parte del señor Héctor Acurio, alegó muchísimas figuras jurídicas y entre ellas están las siguientes. Él alegó la falsedad de los documentos de la acción, tanto de hecho como de derecho. También alegó la incompetencia del juzgado y, consiguientemente, la nulidad del procedimiento. También mencionó que había una indebida acumulación de acciones. También alegó la falta de derecho para demandar en la forma que estaba planteada la demanda. Y también argumentó que los valores reclamados mediante demanda fueron necesarios para la adquisición de los bienes dados en arriendo para así promover el procedimiento judicial. Asimismo, se indicó que los bienes ya habían sido retirados y se reclama un valor total de los arrendamientos, siendo que es el grueso del tiempo fijado nunca se cumplió. Se argumentó asimismo que existió una novación, por lo tanto la obligación hubiera quedado extinta. Dentro de este mismo apartado se señala la ilegalidad e inconsistencias del contrato debido al plazo fijado. En este caso, la fundamentación de la parte demandada carece de objetivos. Se evidencia diversas alegaciones, pero poco fundamento en todas ellas, demostrando así la carente posición de defensa que se contaba frente con los fundamentos dados por parte del banco. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Gaby Erazo y yo les voy a hablar sobre la motivación y pedido concreto de segunda instancia. Empezaré por la parte actora que, como hemos escuchado, es el Banco Continental. Los argumentos y alegatos proporcionados por la parte actora contaban con los medios probatorios que sostenían lo afirmado. En este caso, como pilar fundamental se constituyen los 3 contratos de arrendamiento suscritos entre las partes, en donde se someten a una obligación contractual recíproca, bajo los medios estipulados. Obviamente, a esto hay que agregar el incumplimiento de dicha obligación acordada, en este caso, la mora en el pago de rentas incurridas por el arrendatario, llevando a la consecuencia de la terminación anticipada del contrato causal, facultando así al Banco Continental promover un proceso judicial en donde se exija lo que por derecho le corresponde. En la relación entre los fundamentos, las pruebas aportadas y la normativa vigente, tanto del Código Civil como del Código de Comercio de la época, evidenciaban el claro nexo causal entre los hechos alegados y los hechos históricos, permitiéndole a la parte actora aprovechar dicha situación y demostrar en efecto que les corresponde lo solicitado. En cuanto al pedido concreto, como ya se ha mencionado en el apartado segundo de las pretensiones, la parte actora solicita que se condene el pago de diversos valores sustentados en el incumplimiento contractual desarrollado por el arrendatario. En la parte demandada, el señor Héctor Germán Acurio Reyes y otros. En cuanto a la motivación, la parte demandada se ve incapaz de probar los hechos alegados, que por un lado son excesivos, exagerados y sin ningún objetivo claro, se ven imposibles de probar. De hecho, las actuaciones tanto en primera instancia como en segunda poco difieren. Se argumentó diversas figuras en aras de que alguna prospere, pero ya dentro del juicio todo lo contrario sucedió. De hecho, afectó más la débil posición de la parte demandada. El único argumento procedente de la parte demandada fue el retiro de los bienes dados en arriendo. Como tal, el intento de cobro por parte de los actores de meses en donde ya se habían recuperado dichos bienes. Esto fue probado gracias a los documentos y diligencias aportados por la parte actora, mas no por gestión de la parte demandada. En cuanto al pedido concreto, solicitan que se desestime la demanda y se proceda con el cargo de costas procesales y honorarios a la contraparte.
Las resoluciones de los jueces y tribunales de esta instancia fue que el Tribunal Provincial corresponde a los hechos actuados en juicio. Se confirmó la existencia de relaciones contractuales, así como las faltas incurridas en las mismas. Se desestimó la mayor parte de alegaciones dadas por la parte demandada, dejando únicamente como válida la recuperación de los bienes dados en arriendo, generando una reforma en la sentencia del primer resultado. Quedando así, se dispuso que los demandados paguen al actor los cánones arrendatarios devengados, calculados en los términos de la cláusula cuarta de los contratos de arrendamiento mercantil, señalados antes, hasta la fecha de la aprehensión de los bienes muebles sujetos de esto es hasta el 3 de abril de 1995. También que los saldos adeudados en conceptos de dichos cánones arrendaticios se añadirá los intereses correspondientes a la mora. También se añadirá el impuesto del valor agregado de cada una de las rentas vencidas. Y se realizará el pago de los otros rubros reclamados en la demanda, sin las costas ni honorarios de ninguna de las instancias, por haber plus petito en los reclamos. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hablar de la tercera instancia o del recurso de casación que se interpone y bueno, como un preámbulo, como una introducción, podemos mencionar de que esta fue interpuesta el 8 de noviembre del año 2001 por parte del señor Héctor Acurio en contra de la sentencia pronunciada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito dentro del juicio por el pago de cánones de arrendamiento mercantil que sigue en su contra el Banco del Pacífico o en ese tiempo, en el tiempo que se dieron los hechos, Banco Continental. Todo esto con motivo de que el perjuicio que el arrendador ha causado en el señor Héctor Acurio es el quebrantamiento total de su empresa y por consiguiente pues su ruina económica, toda vez que el señor Acurio se vio obligado a cumplir el plazo forzoso de 24 meses que estipulaba el arrendamiento mercantil. En ese sentido, el señor Acurio, a través de su representante legal, menciona de que, según lo establece la ley mercantil, el plazo mínimo para un arrendamiento mercantil de bienes inmuebles es de 5 años y el plazo de un contrato de arrendamiento mercantil de bienes muebles pues debe coincidir con la vida útil de los bienes muebles que se dan en arrendamiento. En ese sentido, el señor Acurio determina de que el contrato en este caso debió oscilar entre los 5 y los 10 años que se estipula que es la vida útil de los bienes muebles que él tomó en arrendamiento, ¿no? Ahora bien, en cuanto al objeto de controversia o el objeto de la controversia, podemos mencionar que en esta instancia el objeto de la controversia radica en la inconformidad que surge en el señor Acurio Reyes y los otros demandados, inconformidad en cuanto a la sentencia, ¿no? de segunda instancia que, como ya lo mencionaba la compañera que acabó de exponer, pues esta estipula de que los demandados están obligados a pagar los cánones de arrendamiento devengados, es decir, de las obligaciones contraídas que no han sido pagadas oportunamente. Estas calculadas de acuerdo a todas las cláusulas que ya enumeró de igual manera la compañera anterior,
y pues también están obligados a pagar los intereses correspondientes a la mora y el impuesto al valor agregado de cada una de las rentas vencidas. A continuación, mi compañera. Bueno, en cuanto a lo que se trata de la pretensión, como ya se vio, en esta demanda existen lo que son dos partes, lo que es la parte actora, la cual sería el señor Acurio Reyes, y la parte demandada, que en este caso es del Banco del Pacífico. Lo que es el señor Reyes como parte actora, lo que pretende es que probar que los documentos que usa el Banco del Pacífico como su fundamentación son falsos, puesto que estos han sido o han tenido, mejor dicho, han sido entregados después del tiempo que se les había solicitado. Por otra parte, lo que es la parte demandada es quien prueba quien se da, mejor dicho, a probar que los bienes prestados o los bienes inmuebles prestados sí cumplían con todos los requisitos y a su vez dan de forma, mejor dicho, dar de forma que se apeguen en su totalidad los bienes que se están prestando y haciendo uso y goce. Por otra parte, la fundamentación. Aquí vemos que el señor Acurio Reyes fundamenta que por el hecho de haberse dado la omisión del artículo 2 de la ley de arrendamiento mercantil, es la causa por la cual su empresa como tal llega a la quiebra, de tal manera que su situación económica, así como la labor diaria de dicha persona, se ven afectadas de una manera en verdad drástica, pues él hace alusión que por dicho quebrantamiento de su empresa, su estado económico baja de manera tan fuerte y a su vez obtiene de una u otra manera una, ¿cómo se podría decir? No obtiene lo que es una buena recuperación económica, pues sus labores diarias se han visto mermadas. Y esto se debe a que el pago de los cánones se están efectuando en lo que son solo 24 meses, más no en el mínimo estipulado por la ley de arrendamiento mercantil. Compañera, prende el micrófono. Perdón, estoy teniendo problemas con el audio. Ya. En cuanto a la motivación y el pedido concreto. El pedido concreto en el recurso de casación se fundamenta en el artículo 3, causal 1 de la Ley de Casación, que expresamente menciona aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia o auto que hayan sido determinantes de su parte positiva. En este caso, el accionante considera que existe omisión y falta de aplicación del artículo 2 de la Ley de Arrendamiento Mercantil, que menciona el plazo forzoso en los contratos de arrendamiento mercantil de bienes inmuebles no podrá ser inferior a 5 años. En los demás bienes se entenderá que ha de coincidir con su lapso de vida útil. Aquí sostiene que existió el quebrantamiento de su empresa y como consecuencia de esto existió la ruina de su personal, justificando que se vio obligado a someterse a este plazo forzoso de 24 meses y menciona el artículo 3 de la Ley de Arrendamiento Mercantil y especifica que este debió ser el plazo que oscilaba entre los 5 y 10 años de vida útil que tienen los bienes muebles dados en arrendamiento mercantil por Contilicen S.A., de acuerdo con las certificaciones conferidas por las casas productoras de estos bienes.
Estos certificados constan como prueba en primera y segunda instancia de esta causa. En cuanto a las resoluciones de los jueces y tribunales, el tribunal estaba compuesto por los doctores Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ovidia y Ernesto Albán González. Iniciaron su análisis determinando un concepto sobre el contrato de arrendamiento mercantil o leasing con el fin de entender el artículo 2 de la Ley de Arrendamiento Mercantil y exponen que en el presente caso, el haber versado un contrato de arrendamiento mercantil de un bien inmueble, el plazo de duración debía coincidir con su vida útil. Además, manifiestan que en este caso era necesario determinar la definición de vida útil y lo hicieron mediante el estudio de los medios probatorios que fueron presentados en primera instancia, y es importante resaltar que las pruebas que presentaron no fueron admitidas para poder fundamentar sus afirmaciones. Bueno, en cuanto a la definición de vida útil que mencionaba anteriormente, lo realizaron analizando la doctrina y diferentes cuerpos normativos y concluyeron que vida útil en el sentido legal es el tiempo en el cual debe despreciarse en la contabilidad del bien inmueble objeto del arrendamiento mercantil. Para finalizar, citaron el artículo 1 de la Ley de Arrendamiento Mercantil, estableciendo que el recurrente daba un significado imposible a la definición de la vida útil de un bien mueble. Por lo anteriormente mencionado y al comprobar que no había existido inaplicación de la norma que fue invocada, la sentencia, y también con que analizaron que la sentencia que fue dictada anteriormente estuvo conforme a derecho y que el plazo de duración del contrato de arrendamiento mercantil que estuvo pactado por las partes fue legal, rechazaron este recurso de casación. Muchas gracias.